Hola. La historia de hoy trata sobre un hombre que vivió 30 años bajo un nombre falso. Sobre el miedo, que echa raíces tan profundas que se convierte en parte de uno mismo. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Mateo Hernández se despertaba a las 5 en punto, cuando la neblina aún no se disipaba tras las ventanas de la casa de salud. Se quedaba acostado un minuto, mirando el techo con una grieta que, en 30 años, había pasado de ser un hilo delgado a convertirse en el lecho ramificado de un río. Luego, se levantaba con pesadez, se lavaba la cara con agua helada de una jofaina y ponía un pocillo de café en la vieja parrilla eléctrica. Tenía 63 años. Su rostro era como un mapa de los caminos de por aquí, arrugas profundas, piel curtida por el sol y el viento, y unos ojos grises y serenos que miraban el mundo con la paciencia propia de quienes hace mucho dejaron de sorprenderse. Sus manos, grandes y de dedos largos, se movían con la misma precisión y seguridad de siempre cuando desenrollaba una venda, tomaba el pulso o limpiaba una herida. La gente del pueblo decía, «Don Mateo tiene manos de santo». Ante esas palabras, él solo sonreía bajo su bigote canoso y desviaba la mirada. 30 años. 30 años había vivido aquí, en el pueblo de El Quemado, 218 almas según el último censo, aunque en realidad eran muchas menos. Los jóvenes se iban, los viejos se apagaban en silencio. Los niños nacían cada vez con menos frecuencia. El pueblo se derretía lentamente, como un trozo de hielo bajo el sol de abril. Pero Mateo Hernández permanecía. Era el único médico en 40 kilómetros a la redonda. La casa de salud, 2 cuartos en el antiguo edificio del comisariado ejidal, consistía en un consultorio con una camilla y un gabinete de vidrio con medicamentos que compraba con su propia pensión y con el dinero que, a escondidas, le dejaban los pacientes agradecidos. Billetes arrugados en un sobre sin firma, abandonado en el pórtico. Atendía a todos gratis, siempre. Doña Zenaida, su vecina de 70 años. Venía todos los martes a que le tomara la presión. Podría hacerlo en casa. Don Mateo le había regalado un baumanómetro hacía 3 años, pero ella necesitaba un pretexto para conversar. Se sentaba en la silla, se remangaba la blusa y comenzaba a contar que Miguel, el hijo de los Fuentes, andaba otra vez de borracho, que Paulina, la de la tercera casa, se iba a casar con un fuereño, que habían prometido pavimentar la carretera desde el año pasado, pero todo seguía igual. Mateo escuchaba, asentía, anotaba las lecturas en un cuaderno grueso y le servía un té de hierbabuena. Doña Zenaida se iba contenta. La presión, por lo general, estaba en orden. Los miércoles venía Zacarías, un ranchero de las afueras, un hombretón de unos 50 años con una rodilla que siempre le dolía. Zacarías se había lastimado la rodilla al saltar de un tractor y, desde entonces, le punzaba antes de cada cambio de clima. Mateo le ponía compresas. Le recetaba pomadas y cada vez le decía, «Deberías ir a la cabecera municipal a que te saquen una radiografía». Zacarías siempre asentía y nunca iba. Los jueves solían ser tranquilos, los viernes, impredecibles. Mateo conocía a cada habitante del pueblo por su nombre, conocía sus enfermedades, sus miedos, sabía quién era alérgico a la penicilina y quién a su suegra. Sabía que doña Remedios era, en realidad, más fuerte que cualquier hombre, y que Alex, el tractorista, a pesar de su apariencia ruda, le tenía un pánico cerval a las inyecciones. Había atendido 14 partos allí mismo, en ese consultorio, sobre esa camilla, le había cosido la cabeza a Pedro Anaya después de una pelea, le había acomodado el hombro a Ignacio, había reanimado al viejo don Cosme después de una embolia, cuando la ambulancia de la cabecera tardó 3 horas en llegar por la brecha lodosa. Lo querían, lo respetaban, lo cuidaban como se cuida el último pozo en una sequía. Y nadie, ni una sola alma en El Quemado, sabía que Mateo Hernández no era su verdadero nombre. Ese jueves, el primer jueves de octubre, comenzó como de costumbre. Mateo se terminó el café, lavó la taza, limpió la mesa con una toallita con alcohol y abrió la puerta del consultorio. En el pórtico ya estaba sentada doña Lucía, una mujer delgadita de ojos azules y transparentes y manos finas como el papel. Vivía en el otro extremo del pueblo y venía una vez al mes por sus pastillas para el corazón. «Buenos días, doña Lucía», dijo él, dejándola pasar. «Buenos, don Mateo. Hoy no me siento muy bien». Le tomó la presión, le escuchó el corazón, le revisó la garganta, le hizo las preguntas de siempre, le extendió una receta. Aunque decir «extendió» era un exceso, simplemente sacó del gabinete una caja y se la entregó. «Tómeselas por las mañanas, después de comer, y no deje de caminar».
por lo menos de aquí a la tienda y de regreso. Doña Lucía se fue. Después llegó Esteban, el hijo de la maestra, de 10 años, con el codo raspado. Mateo le limpió la herida. Le puso una curita y le dio un dulce de una lata que guardaba especialmente para los pacientes pequeños. ¿Te dolió?, le preguntó. No, respondió Esteban, aunque sus ojos estaban sospechosamente rojos. Muy bien, campeón. Esteban salió corriendo, cerrando la puerta de un portazo. Mateo sonrió. Luego, la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, como siempre que se quedaba solo. Se sentó en su escritorio, apoyó la barbilla en la mano y se quedó mirando por la ventana. Afuera, el campo se extendía hasta el horizonte. Rastrojo después de la cosecha, un cielo gris. 2 cuervos sobre un poste. El camino de terracería, lleno de baches, serpenteando hacia la carretera. Por ese camino había llegado hacía 30 años. Solo. Con una única maleta que contenía un estetoscopio, 3 camisas, documentos a nombre de otra persona y una fotografía que nunca, ni una sola vez, había sacado. Seguía allí, en el fondo de la misma maleta, en el cuartito de atrás. Él sabía que estaba allí. A veces por las noches, cuando no podía dormir, se acercaba a la puerta del cuartito, se quedaba parado frente a ella y no la abría. Llevaba 30 años sin abrirla. El coche apareció después del mediodía. Mateo se estaba lavando las manos cuando escuchó un sonido extraño, ajeno a ese lugar. No era el traqueteo de un tractor ni el cascabeleo de la camioneta del correo. Era el zumbido suave y potente de un motor que se acercaba por la terracería. Se secó las manos con una toalla y se asomó a la ventana. Un coche negro, largo, brillante, tan fuera de lugar allí como un piano de cola en medio de una milpa. Se acercó lentamente al edificio de la casa de salud y se detuvo. El motor se apagó. Por un minuto. No pasó nada. Luego, se abrió la puerta trasera. El hombre que bajó era alto, de unos 30 y tantos, vestido con un traje azul oscuro que costaba más que toda la casa de salud con sus medicinas incluidas. Sus zapatos de charol se cubrieron de polvo al instante. Los miró sin irritación, como si ya supiera que así sería. Tenía un rostro distinguido, de pómulos afilados y ojos oscuros en los que había algo a la vez duro y desconcertado, como el de alguien acostumbrado a dar órdenes pero que se encuentra en una situación donde las órdenes son inútiles. Subió al pórtico, abrió la puerta y entró al consultorio. Mateo estaba junto al lavabo, con la toalla en las manos. Pase, dijo. Por costumbre. Siéntese. El hombre se sentó en la silla frente al escritorio. Puso las manos sobre las rodillas y miró al médico con una mirada larga y escrutadora que, por primera vez en 30 años, hizo que Mateo se sintiera incómodo. ¿Qué le duele?, preguntó, como lo había hecho miles de veces. El hombre no respondió. Guardó silencio un segundo, 2, 3, y luego dijo, «Buenas tardes, Arcadio Velasco». La toalla se deslizó de las manos del médico y cayó al suelo. Arcadio Velasco. Su nombre real, escondido tan profundamente que él mismo casi había olvidado cómo sonaba, lo golpeó en el estómago como un puñetazo. No lo había escuchado en 30 años, nunca, de labios de una persona viva, solo en sueños, a veces con una voz que se prohibía recordar. Se quedó paralizado. El hombre lo miraba sin parpadear. Luego, dijo en voz baja, «Tiene 2 horas. El coche espera». El silencio en el consultorio se volvió denso, como el aire de agosto antes de una tormenta. «¿Mateo?» «No, Arcadio Velasco». Aunque hacía mucho que había desaprendido a responder a ese nombre, permanecía inmóvil. La toalla yacía a sus pies. No se inclinó a recogerla. Sus manos, que nunca temblaban, ni cuando atendía un parto a las 3 de la mañana a la luz de un quinqué, ni cuando reanimaba a don Cosme, ni cuando suturaba la herida abierta de Pedro Anaya, ahora colgaban a los costados de su cuerpo, y sus dedos temblaban de forma leve y traicionera. «¿De dónde sabe ese nombre?», preguntó con voz ahogada. El hombre del traje no se movió. Estaba sentado erguido, la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada. Así se sientan las personas acostumbradas a ser escuchadas, acostumbradas a que su palabra sea la última. «No solo sé el nombre», respondió. «Sé dónde estudió. Sé qué departamento dirigía. Sé por qué se fue. Y sé que hace 30 años abandonó a su familia». Cada palabra caía como una piedra en un pozo. Mateo oía cómo golpeaban las paredes y se hundían en la profundidad. Allí donde durante 30 años había mantenido todo bajo llave. «¿Quién es usted?», preguntó. El hombre sacó del bolsillo interior de su saco una fotografía. Pequeña,
con las esquinas dobladas. Y la puso sobre el escritorio boca abajo. Voltéela, dijo. Mateo se acercó al escritorio. Se sentó en su silla con pesadez, como un hombre al que de repente le fallan las piernas. Tomó la fotografía. La volteó. Y el mundo se detuvo. En la foto había una mujer, joven, de unos 25 años, con el cabello oscuro recogido en un moño desenfadado y unos ojos en los que ardía una luz cálida y ligeramente burlona. Estaba sentada en el alféizar de una ventana, con un libro en el regazo, y miraba a la cámara con una expresión que Mateo habría reconocido después de 100 años, de 1000, a través de cualquier abismo de tiempo y olvido. Tamara, su esposa, la que había dejado hacía 30 años. Aquella cuya otra foto, la de la boda, guardaba en el fondo de la maleta en el cuartito de atrás y que nunca sacaba, porque sabía que si la sacaba, no lo soportaría. Se quebraría. Es mi madre, dijo el hombre. Mateo levantó la vista, miró a su visitante y ahora que sabía dónde mirar, vio los pómulos, el corte de los ojos, la línea de la mandíbula y algo en el fondo de las pupilas. Obstinado, ardiente, familiar hasta el dolor. ¿Cómo te llamas?, susurró. Elías, respondió el hombre. Elías Arcadio Velasco. Velasco, no Hernández. El apellido real, el que Mateo había enterrado junto con toda su vida pasada. Un hijo. Tenía un hijo. Mateo sabía que tenía un hijo. Lo sabía cuando se fue. Tamara estaba en su 4º mes de embarazo. Se fue sabiéndolo. Se fue porque no tenía otra opción. O le parecía que no la tenía. 30 años es tiempo suficiente para perder la certeza en lo que parecía tan claro. Naciste en mayo, dijo en voz baja. No era una pregunta. En abril. Me adelanté. Mateo cerró los ojos. Abril. Un mes antes. Tamara había dado a luz sin él, quizás con complicaciones. Al adelantarse, siempre es un riesgo. Él era médico. Sabía lo que podía salir mal. Y no había estado allí. ¿Tu madre está viva?, preguntó. Y su voz se quebró en la última palabra. Elías no respondió de inmediato. Miraba a su padre, al hombre que nunca había visto, de cuya existencia quizás se había enterado no hacía mucho. Miraba con una expresión en la que se mezclaban tantas cosas que era imposible distinguir los sentimientos por separado. Ira, sí. Curiosidad, probablemente. Dolor, sin duda. Y debajo de todo eso, algo infantil, indefenso. Lo que se ve en los ojos de un niño que se encuentra por primera vez con su padre y no sabe si golpearlo o abrazarlo. Está viva, dijo Elías. Pero tiene 2 horas. No yo. Ella. 30 años atrás, Arcadio Velasco era un hombre completamente diferente. A los 33 años, dirigía el departamento de cirugía en un importante instituto médico. Una carrera brillante. Manos de oro, no se lo decían las ancianas del pueblo, sino profesores de renombre mundial. Tesis, publicaciones, invitaciones a congresos. Su esposa, Tamara. Inteligente, traductora. La mujer por la que estaba dispuesto a mover el mundo. Y lo movió. Solo que no de la manera que había soñado. Los detalles de lo que ocurrió entonces, Mateo los había hundido tan profundamente en su memoria que solo emergían en pesadillas. De noche, entre las 3 y las 4, cuando las defensas se debilitan, se despertaba con el corazón desbocado. Se sentaba en la cama estrecha y metálica de su cuartito y permanecía en la oscuridad hasta que su respiración se normalizaba. La esencia era esta: cometió un error. No un error médico. En el quirófano, sus manos nunca se equivocaban. Un error de otro tipo. Confió en alguien en quien no debía confiar. Firmó documentos que no debía firmar. Se vio involucrado en un esquema de una magnitud que ni siquiera sospechó hasta que fue demasiado tarde. Su mentor, un profesor al que consideraba un segundo padre, lo utilizó. Utilizó su nombre, su firma, su reputación. Cuando todo salió a la luz, cuando comenzaron las auditorías, cuando el asunto empezó a oler a delito, el profesor desapareció, y Arcadio Velasco quedó como el único responsable. Le dieron a elegir, no el fiscal, sino otras personas. Gente que estaba detrás de ese esquema. Gente cuyos nombres no aparecían en ningún documento. La elección era simple: o asumía toda la culpa e iba a la cárcel, o desaparecía. Para siempre, sin dejar rastro, sin familia. Si intentaba contactar a Tamara, ella sufriría las consecuencias. Se lo dijeron sin rodeos, con la voz tranquila de alguien para quien esas cosas eran una cuestión de logística. Arcadio Velasco eligió desaparecer. Se fue de noche, sin despedirse, sin dejar una nota. Se llevó su estetoscopio,
lo único que se permitió tomar de su vida anterior, y la foto de Tamara, que metió en la maleta en el último momento, ya en el umbral, cuando las manos apenas le obedecían. Los documentos a nombre de Mateo Hernández se los entregaron 3 días después en un motel de carretera. Impecables. Una biografía limpia. Un médico pasante de un pequeño pueblo, sin parientes, sin conexiones. Un vacío perfecto en el que podía entrar y cerrar la puerta tras de sí. Y la cerró. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Mateo. Elías estaba sentado frente a él, y entre ellos había un escritorio, 1 metro de madera de oficina, cubierto de cuadernos, paquetes de gasas y un bote con lápices. 1 metro que era más ancho que cualquier abismo. Mamá me lo contó hace 3 meses, cuando le dieron el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? El corazón. Una válvula. ¿Necesita una operación? Urgente. Sin ella. Le quedan 6 meses. Quizás menos. Mateo apretó la mandíbula. Era médico. Comprendía el significado de esas palabras. Una válvula significaba una prótesis, una operación compleja, altos riesgos, una larga rehabilitación y tiempo que no tenían. Guardó silencio durante 30 años, continuó Elías. Su voz era uniforme, controlada, pero en algún lugar bajo ese control vibraba una cuerda a punto de romperse. 30 años me dijo que mi padre había muerto. Un accidente de coche. Yo tenía 3 meses. No podía comprobarlo. Crecí sin padre. Aprendí a vivir sin padre. Construí todo lo que tengo yo solo. Sin usted. Sin usted, daba justo en el blanco. Y hace 3 meses, cuando se sintió mal, cuando los médicos dijeron lo que dijeron, me llamó, se sentó en la cama y me lo contó todo. Que usted estaba vivo, que se había ido, que era el famoso Velasco, el cirujano del que todavía se acuerdan en el instituto, y que ella, durante todos estos años, supo dónde estaba. Mateo se estremeció. ¿Sabía? Sí. Lo encontró 8 años después de su desaparición. No sé cómo. No me lo explicó. Lo encontró y no vino. No le escribió. Simplemente sabía que estaba vivo y que curaba a la gente en un pueblo en el fin del mundo. Con eso le bastaba. Sintió como algo dentro de él, el muro que había construido durante 30 años. Piedra a piedra, día a día, se agrietaba. Una fisura delgada, como la del techo. Pero sabía por experiencia que las grietas delgadas son las más peligrosas. ¿A qué viniste?, preguntó. Elías lo miró directamente a los ojos. ¿A qué necesita esa operación? El mejor cirujano del país está listo para operarla. La fecha está fijada para pasado mañana. Pero ella se niega. Está en su habitación y dice, no entraré a ese quirófano hasta que lo vea. A usted. Quiere verlo a usted antes de la operación. Quizás por última vez. Se puso de pie. Se ajustó el saco. Tiene 2 horas para empacar. El coche espera. El camino es largo. Si se niega, me iré y no volveré. Y ella morirá sin haberlo esperado. Decida. Mateo, que todavía no podía pensar en sí mismo como Arcadio, estaba de pie en medio de su cuartito, contemplando su vida. La vida no era mucha. Una cama metálica y estrecha, cubierta con una manta gris. Un buró con una lámpara y una pila de manuales médicos. Un taburete del que colgaba una toalla de repuesto. La maleta en el armario. Eso era todo. 30 años cabían en un cuarto de 3 por 4 metros. Sacó la maleta, vieja, de color café, con los cerrojos oxidados. La abrió. En el fondo, debajo de 3 camisas, las mismas con las que había llegado, ya desgastadas, estaba la fotografía de la boda. Tamara con un vestido blanco. Él, joven, de 33 años, con el cabello aún oscuro y una mirada llena de la confianza de quien está convencido de que el futuro solo depara cosas buenas. Tomó la fotografía. Sus manos ya no temblaban. Es extraño, cuando se toma una decisión, las manos se calman. Lo había notado en el quirófano, muchos años atrás, cuando trabajaba en el instituto, en aquellos tiempos en que tenía otro nombre, otra vida, otras manos. Las mismas manos, pero otras. Guardó la fotografía en el bolsillo de la camisa. Tomó de la mesa su estetoscopio, el único puente entre sus 2 vidas. Metió en la maleta un par de camisas limpias, una navaja de afeitar, sus documentos a nombre de Hernández. Lo pensó un segundo y encima puso la libreta con los teléfonos de sus pacientes. Doña Zenaida, Zacarías, Doña Lucía, la madre de Esteban. Llamaría desde el camino, le pediría al médico de la cabecera que lo cubriera. O no le pediría. O no volvería. Salió del cuartito.
Elías estaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda, mirando el campo. Se dio la vuelta. ¿Está listo? Tengo que cerrar la clínica. Le queda 1 hora y 40 minutos. Necesito 15 minutos. Salió al pórtico. El viento de octubre le golpeó la cara, frío, con olor a hojas podridas y a humo. Al otro lado del camino, junto a la cerca, estaba doña Zenaida con una cubeta, mirando el coche negro con una expresión de curiosidad alarmada. «Don Mateo», gritó, «¿vienen por usted?» «Por mí, doña Zenaida. Tengo que salir un par de días». «¿A dónde va?» Doña Zenaida dejó la cubeta y se acercó. «Usted nunca se va. En 30 años. Ni una sola vez». Era verdad. Ni una vez. Ni cuando lo llamaban a cursos de actualización, ni cuando las autoridades del municipio lo citaban a reuniones. Enviaba los papeles por correo, ponía excusas, se escudaba en sus pacientes. No podía irse. No porque los enfermos lo retuvieran, aunque también por eso. No podía irse porque tenía miedo. Miedo de que, en cuanto dejara el quemado, el pasado lo alcanzaría. El pasado lo había alcanzado por sí solo. Había llegado en un coche negro y se había sentado en su consultorio. Apareció un pariente, dijo. Y no era mentira. Doña Zenaida lo miró con una mirada larga y perspicaz. 30 años de conocerlo. Lo conocía mejor de lo que él creía. Lo vio en ese momento. Vio como en sus ojos brilló una comprensión no formulada en palabras, pero clara como el agua de un pozo. «¿Va a volver, don Mateo?», preguntó en voz baja. «Voy a volver», respondió. Y no supo si era verdad. En el coche olía a cuero y a algo dulzón. Quizás la loción del chofer o un ambientador. Mateo se sentó en el asiento trasero. La maleta a su lado. Elías al otro. Junto a la puerta opuesta. Lo más lejos posible. Entre ellos. Un espacio de medio metro que parecía infranqueable. El chofer, un hombre silencioso de nuca afeitada, puso el coche en marcha. El pueblo desfiló tras la ventana, las cercas, los pequeños jardines, el perro de los Fuentes, la oficina de correos con su letrero torcido, la tienda donde se vendía de todo, desde pan hasta clavos. Luego, las afueras, los campos, y el quemado quedó atrás. Mateo miró por el espejo retrovisor hasta que el pueblo se disolvió en la bruma gris. «¿Cuánto falta?», preguntó. «Unas 8 horas. Si no hay tráfico. Llegaremos por la noche». 8 horas. Calculó. Salieron a las 3. Llegarían a las 11. La operación de Tamara era pasado mañana. ¿Un día entero para qué? ¿Qué le diría? Perdóname. En 30 años se pueden pensar 1.000.000 de palabras. Pero ninguna sirve. La primera hora viajaron en silencio. La terracería dio paso al asfalto, y el asfalto a la autopista. Pasaban árboles, postes, algún coche ocasional. Elías miraba su teléfono, y la luz de la pantalla iluminaba su rostro. Mateo lo observaba de reojo, a ese hombre adulto, su hijo, y pensó que se había equivocado en su primer encuentro al calcularle 35 años. Ahora, de cerca, con otra luz, veía que Elías tenía 30, quizás 29, pero los pliegues duros en la comisura de sus labios, la tensión en sus hombros, el cansancio en sus ojos, todo eso lo envejecía. Así envejecen las personas que tuvieron que convertirse en la cabeza de la familia demasiado pronto, que cargaron con demasiado, durante demasiado tiempo, porque yo no estaba, pensó Mateo. Y el pensamiento le quemó como agua hirviendo. ¿A qué te dedicas?, preguntó, rompiendo el silencio. Elías no levantó la vista del teléfono. Tengo una constructora. Puentes. Carreteras. Proyectos grandes. Titubeó, buscando las palabras. ¿Te va bien? Esa pregunta me la hago todos los días, respondió Elías con un tono que podía ser tanto irónico como amargo. Dinero no falta. Lo demás es cuestión de definiciones. De nuevo. El silencio. Afuera. Se extendía un bosque de pinos y encinos, ya tocado por el otoño, con tonos ocres y dorados sobre el fondo verde oscuro. ¿Estás casado?, preguntó Mateo. Me divorcié hace 4 años. ¿Hijos? Una hija. 6 años. Nika. Una nieta. Tenía una nieta de 6 años. Nika. Tenía 6 años y no sabía que en un pueblo, al borde de un campo, vivía su abuelo, que durante 30 años había curado a gente extraña porque no podía estar con los suyos. Mateo se volvió hacia la ventana, se mordió el labio, esperando que pasara. «No empiece», dijo Elías. «¿Qué? No intente dar lástima. No ponga esa cara de, los años perdidos».
El tiempo desaprovechado. Usted se fue por su cuenta. No lo exiliaron al Polo Norte. Usted eligió. Tú no conoces todas las circunstancias. Entonces cuéntemelas. Tenemos 8 horas. Cuénteme las circunstancias que obligaron a un cirujano con una carrera brillante a abandonar a su esposa embarazada y a irse a curar vacas a un lugar perdido. Yo no curaba vacas. Es una metáfora. Pausa. El chofer cambió de marcha en silencio, rebasando un tráiler. Firmé unos documentos, comenzó Mateo. Mi maestro, el profesor Salgado, jefe del departamento en el instituto, me pidió que firmara una serie de actas de equipo, compras para la clínica. No las revisé. Confiaba en él como en un padre. Resultó que a través de esas actas se lavaba dinero. Mucho dinero. No del instituto. Esa gente usaba el instituto como fachada. Cuando empezó la auditoría, Salgado desapareció. Todas las pistas conducían a mí. Mi firma, mi apellido. Y usted huyó. Me dijeron que si yo iba a la cárcel, a Tamara tampoco le iría bien. Sabían dónde trabajaba, dónde vivía. Me ofrecieron una salida. Yo desaparecía. El caso se cerraba por falta de acusado y todos quedaban a salvo. Si intentaba ponerme en contacto con mi familia, el trato se rompía. Elías se volvió hacia él. Por primera vez en todo el viaje, se volvió de verdad, con todo el cuerpo. ¿Y usted les creyó? Tenía 33 años. Era cirujano, no investigador. No sabía reconocer un farol. Y tenía miedo. No por mí, sino por ella. Elías guardó silencio, procesando la información. Luego preguntó, y en su voz, por primera vez, no hubo acusación, sino algo parecido a un intento de comprender. Y después, en 30 años, ¿ni una sola vez intentó averiguar si la amenaza seguía vigente? ¿No intentó comprobarlo? Cada año me lo proponía. Y cada año me decía, un año más. Un año más y lo compruebo. Luego, un año se convertía en 2, 2 en 5, en 10. El miedo es algo extraño, Elías. No se debilita con el tiempo. Echa raíces, se convierte en parte de ti. Llega un momento en que ya no distingues dónde terminas tú y dónde empieza tu miedo. Afuera oscureció. Los faros del coche arrancaban de la oscuridad una franja de asfalto. Árboles. Señales de tráfico. El mundo se había reducido a esa franja de luz y al espacio reducido del habitáculo, donde 2 hombres, padre e hijo, hablaban por primera vez en sus vidas. Se detuvieron una vez en una gasolinera. Después de 4 horas de viaje, Elías bajó a comprar agua y sándwiches. El chofer cargaba gasolina. Mateo se quedó en el asiento trasero, mirando las luces brillantes de la estación de servicio. Y de repente se acordó del pueblo. ¿Puedo usar tu teléfono?, le preguntó cuando Elías volvió. Necesito llamar a la cabecera para que manden un médico que me sustituya. Elías le tendió el teléfono en silencio, y en ese silencio había algo más elocuente que las palabras. Un padre que no tenía móvil, que había vivido 30 años como si todavía fueran los años 70. Mateo marcó el número de la clínica regional, el único que se sabía de memoria, y le explicó brevemente la situación a la enfermera de turno. Salí por asuntos familiares, necesito un reemplazo. Las medicinas están en el gabinete, la llave la tiene doña Zenaida. La enfermera exclamó, don Mateo se fue. Por primera vez en 30 años. Colgó antes de escuchar más preguntas. Gracias, dijo, devolviendo el teléfono. De nada, respondió Elías, y añadió tras una pausa, ella me contaba mucho de usted. Mamá. Sobre su pueblo, sobre cómo estaba allí solo, sin comunicación, sin condiciones decentes. Lo vigiló todos estos años. Sabía que compraba las medicinas con su propio dinero. Supo de la inundación, cuando se le anegó la clínica y atendió a los pacientes durante una semana en el Salón Ejidal. Lo sabía y no decía nada. ¿Por qué no vino? Decía, si él decidió que así tenía que ser, es porque tenía sus razones. No voy a destruir lo que él construyó. 22 años dijo eso. Y luego le dieron el diagnóstico. Mateo cerró los ojos. 22 años Tamara lo supo, guardando su secreto de sí misma y de su hijo. Le había dicho a Elías que su padre había muerto en un accidente de coche cuando él tenía 3 meses. Eligió una fecha al azar, porque necesitaba una fecha. En realidad, Arcadio se había ido antes, 5 meses antes de que naciera, y Tamara dio a luz sola. Pero un padre muerto que al menos había sostenido a su hijo en brazos durante 3 meses era más misericordioso que un padre que se había ido incluso antes del nacimiento del niño. Tamara eligió la mentira que menos hería. Lo comprendía ahora. Con 30 años de retraso, pero lo comprendía.
Llegaron al hospital a las 11:20. Una clínica privada, un edificio nuevo con ventanales, estacionamiento vigilado, pasillos silenciosos con luz tenue. Elías había traído a su madre aquí hacía 3 semanas, cuando quedó claro que un hospital público no sería suficiente. Tenía dinero, la constructora, grandes contratos, gente que le debía favores. Gastó todo lo necesario, sin dudar. Mateo vio eso, y en ello vio un eco de sí mismo, de su yo anterior, que tampoco escatimaban nada por aquellos a quienes amaba. Solo que él, a diferencia de su hijo, no había logrado quedarse a su lado. Subieron al 6.º piso. La enfermera de turno, una joven de ojos cansados, saludó a Elías como a un conocido. No está dormida, dijo la enfermera. Lo está esperando. Elías se detuvo ante la puerta de la habitación y se volvió hacia su padre. Yo esperaré aquí. ¿Quiere verlo a usted? No a mí. Y se sentó en una silla en el pasillo, de la misma manera en que los pacientes se sentaban en el pórtico de la casa de salud. Solo que sus ojos eran diferentes. Los ojos de un hombre que había llevado al hospital a las 2 personas más importantes de su vida y no sabía si perdonaría al menos a una de ellas. Mateo empujó la puerta. La habitación era pequeña, luminosa incluso de noche por la suave luz de una lámpara sobre la cama. Un suero, un monitor con la línea verde del pulso, una mascarilla de oxígeno deslizada hasta la barbilla. Y en la cama, la mujer que 30 años atrás había sido su esposa, Tamara. Tenía 60 años, pero la enfermedad le había añadido otros 10. Delgada, con las mejillas hundidas, el cabello completamente cano esparcido sobre la almohada, las manos finas con las venas azuladas sobre la manta. Pero los ojos eran los mismos. Cafés, vivos, con esa misma luz burlona que había visto en la fotografía horas antes. La luz se había atenuado, como una lámpara con la batería baja, pero aún ardía. Ella lo miraba, y él la miraba a ella. Y entre ellos había 30 años imposibles de cruzar. Hola, Arcadio, dijo ella. Su voz era ronca, débil, pero tranquila. No lloraba. Él esperaba lágrimas, reproches, un grito aunque fuera en susurros. Esperaba que ella se diera la vuelta o, por el contrario, le tendiera los brazos. Pero ella simplemente yacía allí y lo miraba como si lo estuviera examinando de nuevo, comparándolo con la imagen que guardaba en su memoria. Has envejecido, dijo. Todo canoso y flaco. No te dan de comer allá. Quiso responder y no pudo. Un nudo se le formó en la garganta. Estaba allí, de pie junto a la puerta, un hombre de 63 años que había vivido 30 bajo un nombre falso, que había atendido 14 partos y cosido decenas de heridas, y no podía decir una sola palabra. Porque esa mujer en la cama del hospital había derribado todos sus muros con una sola frase. Se acercó. Se sentó en la silla junto a la cama y le tomó la mano. La mano estaba fría y ligera como una hoja de otoño. Tamara, dijo. Tamara, perdóname. ¿Por qué? Preguntó ella. Y la comisura de sus labios tembló. ¿Por irte o por no volver en 30 años? Por todo. Por todo, no es una respuesta. Es una excusa. Eres médico. Dame un diagnóstico preciso. Él sonrió involuntariamente y al instante se mordió el labio. Porque sonreír dolía. No físicamente, sino en un lugar más profundo. Un lugar que durante 30 años había considerado muerto. Perdóname por no haber encontrado la manera de volver. Perdóname por dejar que el miedo decidiera por mí. Tamara guardó silencio un largo rato. El pulso en el monitor dibujaba sus montañas verdes. Rítmico. Tranquilo. Como si no pasara nada. Te encontré a los 8 años, dijo finalmente. Contraté a un detective privado. Un viejo conocido de la universidad. Te encontró en 3 meses. El quemado. La casa de salud. Mateo Hernández. Estuve a punto de tomar un tren. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me puse a pensar, ¿y si no te fuiste por esa gente, sino de nosotros? ¿Y si toda esa historia de las amenazas, de Salgado, fue solo un pretexto? ¿Un pretexto conveniente para dejar a tu esposa y a tu hijo? Yo no sabía los detalles. No dejaste ni una nota, ni una palabra. Desapareciste y ya. ¿Cómo iba a saber que te fuiste por nosotros, y no de nosotros? El golpe. Preciso. Quirúrgico. Estuve 9 años atormentada por esa pregunta, continuó ella. 9 años, hasta que decidí que no importaba. Si te fuiste por nosotros o de nosotros, el resultado era el mismo. No estabas. Elías crecía sin padre. Yo trabajaba por 2. Y tú estabas allá, en tu pueblo, curando gente. Vivo. Así que así tenía que ser. Me prohibí enojarme, me prohibí esperar y empecé a vivir. Se calló.
recuperando el aliento con dificultad, con un silbido que Mateo, como médico, notó al instante. Estenosis. La válvula no funcionaba bien. El flujo sanguíneo estaba alterado. Y luego me dieron el diagnóstico, dijo Tamara. Y entendí que me iba a morir sin decirte una cosa. Una cosa importante que averigüé hace 15 años y que me guardé. Porque temía que si la decía, lo cambiaría todo. Mateo apretó su mano un poco más fuerte. ¿Qué cosa? Tamara lo miró, y en sus ojos brilló algo oscuro, pesado. No era ira, no era rencor, era algo parecido a la lástima. Y esa lástima le dio más miedo que cualquier palabra. Salgado, dijo. Tu profesor. Nunca desapareció. Mateo se quedó helado. ¿Qué? Que nunca desapareció, Arcadio. Se quedó. Lo detuvieron 2 años después de que te fueras. Lo juzgaron. Le dieron una sentencia condicional. Testificó contra esa gente. Delató toda la red. El caso se cerró. La gente que te amenazó, 3 de ellos fueron a la cárcel por mucho tiempo. Otros 2 se fueron del país. La amenaza dejó de existir 5 años después de que te fueras. El mundo se tambaleó. 5 años, repitió él. 5. Y tú te escondiste 30. 25 años. 25 años había vivido en un pueblo al borde de un campo. Con un miedo que hacía mucho había perdido su razón de ser. 25 años pudo haber vuelto y no volvió. Porque no lo comprobó. Porque dejó que el miedo echara raíces tan profundas que dejó de notar su existencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Susurró. Porque cuando me enteré, ya habían pasado 15 años. 15 años, Arcadio. Elías tenía 15. Un adolescente acostumbrado a vivir sin padre. Yo, una mujer acostumbrada a vivir sola. Y tú, un hombre que se había construido una nueva vida en ese pueblo. ¿Qué iba a hacer? Llegar y decirte, listo, ya puedes volver, no hay peligro. ¿Y tú habrías abandonado a tus pacientes? ¿A la gente que contaba contigo? No habrías podido irte entonces tampoco. Tú siempre eliges a aquellos de los que eres responsable. Es tu mejor cualidad, y la peor. El monitor emitió un pitido, el pulso se aceleró. Tamara cerró los ojos. Estoy cansada, dijo. Mañana seguimos hablando. La operación es pasado mañana por la mañana. ¿Estarás aquí? Estaré. Ella asintió, sin abrir los ojos. Le apretó levemente los dedos. Qué extraño, susurró. 30 años sin ver tus manos. Y las reconocí al instante. No durmió. Elías lo había instalado en una habitación de huéspedes de la clínica, pequeña pero limpia, con una cama decente y agua caliente. Después de su cuartito en la casa de salud, aquello parecía un lujo, casi indecente. Mateo yacía de espaldas, mirando el techo blanco sin una sola grieta, y pensaba, 29 años. 25 años pudo haber vuelto, pudo haber tomado el autobús a la cabecera, de allí un tren y en un día estar en casa. Pudo haber abrazado a su hijo de 5 años, de 10, de 15. Pudo haberlo visto dar sus primeros pasos, ir a la escuela, recibir su diploma, construir su empresa. Pudo haber estado al lado de Tamara, no a 8 horas de viaje, sino a su lado, donde debía estar. No volvió. Tamara tenía razón, y eso era lo más aterrador. Ella dijo, tú siempre eliges a aquellos de los que eres responsable. 30 años atrás, eligió la seguridad de su familia y se fue. Cuando la amenaza desapareció, no se enteró, porque para entonces ya había elegido al pueblo. 218 almas que dependían de él. Doña Zenaida y su presión, Zacarías y su rodilla, Doña Lucía y su corazón, Esteban y su codo raspado. Los elegía cada día, cada año, y con cada año que pasaba, el regreso se volvía más imposible. No por miedo, sino por vergüenza. ¿Cómo volver con un hijo que no había visto en 15 años? 20, 25. Con cada año perdido, la deuda crecía como una bola de nieve, y en algún momento se hizo tan enorme que era más fácil fingir que no existía. Era más fácil seguir siendo Mateo Hernández, el médico rural sin pasado, sin familia, sin deudas. Más fácil, pero no correcto. Y él lo sabía, siempre lo supo. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, la ciudad nocturna. Luces. Movimiento. Después de 30 años en el pueblo, la vista era abrumadora. Demasiada luz. Demasiada vida. A las 7 de la mañana, se lavó, se vistió y salió al pasillo. Elías ya estaba allí, sentado en la misma silla junto a la puerta de la habitación, con un vaso de café de papel en la mano. Había cambiado el traje por unos vaqueros y un suéter oscuro, y eso lo hacía parecer más joven.
Mateo volvió a ver que su hijo no tenía ni 30. 29. Un muchacho. Un muchacho adulto, duro, exitoso, que construía puentes y carreteras, pero que no sabía cómo construir un puente hacia su propio padre. Buenos días, dijo Mateo. Días, respondió Elías. Sin él, buenos. El cirujano vendrá a las 9. ¿Quiere hablar con usted? ¿Conmigo? ¿Para qué? Mamá se lo pidió. Quiere que esté presente en la conversación. Usted es médico. Confía en su opinión. En esas palabras, confía en su opinión, no había una acusación. Pero Mateo la escuchó. Tamara confiaba en el hombre que la había abandonado 30 años atrás. Confiaba más en él que en el hijo que había estado a su lado. Y comprendió por qué Elías estaba sentado con cara de piedra, bebiendo café sin mirar a su padre. Elías, dijo, quiero explicarte una cosa sobre el instituto. Sobre cómo pasó todo. Ya me lo contó en el coche. No todo. Dije que dirigía el departamento. No era del todo así. Salgado era el jefe. Yo era su adjunto. En la práctica, yo hacía todo el trabajo, las operaciones, los estudiantes, las publicaciones. Salgado ya casi no ejercía. Se ocupaba de las relaciones públicas, la financiación, los asuntos administrativos. Me estaba preparando para ser su sucesor, o eso creía yo. En realidad, me estaba preparando para ser su chivo expiatorio. Necesitaba mi firma en los documentos, la firma de la persona que realmente dirigía la clínica, para que todo pareciera legítimo. Yo firmaba sin leer, porque confiaba en él. Elías levantó la vista. ¿Me cuenta esto para que le tenga lástima? No, para que entiendas la magnitud de mi estupidez. Fui ingenuo, criminalmente ingenuo, y el precio de esa ingenuidad no lo pagué yo, sino tú y tu madre. Pausa. Elías se terminó el café. Arrugó el vaso y lo tiró a la basura. Mamá me contó algo más, dijo. Y su voz cambió. Se volvió más baja, más cautelosa, como la de alguien que camina sobre hielo fino. Sobre cómo se enteró de lo de Salgado. ¿Se acuerda de Gabriel Solís? Trabajaba con usted en el instituto. El patólogo. Gabo. Claro. Éramos amigos. Él sabía de Tamara. Fue a verla él mismo. 15 años después de que usted desapareciera. Le dijo que había leído en el periódico sobre la sentencia de esa gente, el último de los 3. El caso se había alargado durante años. Y entendió que a usted ya no le amenazaba nada. No sabía dónde estaba usted, pero sí dónde estaba Tamara. Fue y le contó todo, lo de Salgado, el juicio, que la amenaza ya no existía. Y le preguntó, ¿quieres que lo encuentre? Y ella dijo que no. Ella dijo que no. Mateo se apoyó en la pared del pasillo y cerró los ojos. Gabriel Solís, el honesto y torpe Gabo, que en las fiestas del instituto siempre se sentaba en un rincón con un libro y a quien Salgado llamaba, nuestro ermitaño. El único que no tuvo miedo de ir a ver a Tamara. 15 años después, pero fue. Mamá dijo que después de esa conversación lloró durante 2 días, continuó Elías. 2 días. Y luego se levantó. Se lavó la cara y decidió no cambiar nada. Usted allá. Ella aquí. Yo a su lado. Así se quedaría. Ella es más fuerte que yo, dijo Mateo. Siempre lo ha sido. Sí, respondió Elías. Lo era. A las 9 llegó el cirujano, Constantino Benítez, un hombre corpulento y tranquilo de unos 50 años, con el pelo cano y corto y unas manos que Mateo evaluó con una sola mirada, seguras, fuertes, de dedos largos y ágiles. Manos de cirujano, de un buen cirujano. Entraron los 3 en la habitación. Tamara estaba más pálida que el día anterior. La noche había sido dura, pero estaba sentada en la cama, apoyada en una almohada. Constantino Benítez explicó la situación con calma, sin rodeos. Válvula aórtica. Estenosis severa. La prótesis era la única opción. La operación duraría entre 4 y 5 horas. Había riesgos, la edad, otras enfermedades, un corazón debilitado. Pero sin la operación, el pronóstico era desolador. 6 meses, quizás 8. Mateo escuchaba. Y en él despertaba el otro, Arcadio Velasco, el subdirector del departamento, el cirujano de manos de oro. Hacía preguntas precisas, profesionales. ¿Qué tipo de prótesis, mecánica o biológica? ¿Qué tipo de acceso, esternotomía media o mínimamente invasivo? ¿Qué equipo? ¿Qué máquina de circulación extracorpórea? Constantino Benítez respondía. Y por su expresión, Mateo vio que el cirujano estaba sorprendido. Un médico rural haciendo esas preguntas. Pero la sorpresa pronto se convirtió en respeto.
Un profesional reconoce a otro en las primeras 5 palabras. ¿Usted trabajó en cirugía? Preguntó Constantino cuando salieron al pasillo. Hace mucho tiempo. En otra vida. Esa otra vida le dejó una buena escuela. Las preguntas fueron al grano. Le ofrecería observar desde la galería. Si quiere. Mateo negó con la cabeza. No. Esperaré como todos los demás. El resto del día transcurrió en un estado extraño, suspendido, como en esas horas en que todo está decidido pero aún no ha ocurrido nada. Tamara dormía. Le habían dado un sedante para la preparación del día siguiente. Elías se fue por 2 horas, asuntos que no puedo posponer, y volvió con una niña pequeña que lo sostenía de la mano y miraba el mundo con unos ojos enormes, serios y de color café. Nika, su nieta. Tenía 6 años y se parecía a Tamara, la joven de la fotografía. Los mismos pómulos, la misma barbilla obstinada, la misma mirada directa, sin miedo, sin timidez. ¿Quién es él?, preguntó Nika, mirando a Mateo. Elías se quedó paralizado. 1 segundo. 2. Mateo vio cómo su hijo decidía en ese mismo instante, en tiempo real, qué decir, la verdad, una mentira, media verdad. Él es, comenzó Elías. Soy doctor, dijo Mateo, poniéndose en cuclillas para estar a su altura. Curo a la gente, y vine para ayudar a tu abuela. Nika lo miró evaluadoramente, como miran los niños que aún no han aprendido a fingir que creen. Tienes manos buenas, dijo de repente. Mi abuela dice que los doctores buenos tienen manos buenas. Y le tomó un dedo. Mateo sintió como dentro de él, en ese mismo lugar que Tamara había herido el día anterior con su frase. Algo se movía. No se rompía. No se derrumbaba. Se movía. En silencio. Lentamente. Como una placa tectónica que había estado inmóvil durante 30 años. Elías los miraba. A su padre y a su hija. Y en su rostro había una expresión que Mateo no pudo descifrar. Dolor, celos, esperanza, todo a la vez y nada por separado. Nika, dijo Elías. Vamos. La abuela está durmiendo. Volveremos mañana. La niña soltó el dedo de Mateo. Le dijo adiós con la mano, seria como un pequeño general, y se fue con su padre. Y Mateo se quedó de pie en el pasillo. La mano que ella había sostenido le ardía, como si no la hubieran tocado unas manitas infantiles, sino 30 años de vida no vivida. Por la tarde, volvió a entrar a ver a Tamara. No dormía, yacía con los ojos abiertos, mirando el techo. Vi a Nika, dijo él, sentándose en la silla. Es mi mejor medicina. Llega, se sienta a mi lado y me cuenta cosas de su kinder. ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién lloró? ¿A quién castigaron? Toda una telenovela. Le escucho y se me olvida que tengo 60 años y que el corazón me falla. Se parece a ti. Todos lo dicen. A Elías le molesta. Él cree que se parece a él. A él también. Pero tiene tus ojos. Tamara giró la cabeza y lo miró. Una mirada larga. Penetrante. Arcadio. Si mañana algo sale mal. No saldrá mal. Si sale mal, quiero que me prometas una cosa. ¿Cuál? No vuelvas a desaparecer. No te regreses a tu pueblo. No te encierres. Elías está enojado contigo, y tiene derecho. Pero vino a buscarte. Pudo no haber venido, pudo haber encontrado otra forma de convencerme para la operación. Pero se subió al coche y manejó 8 horas por una carretera destrozada para traer a un padre al que odia, o cree que odia. ¿Entiendes lo que eso significa? Mateo lo entendía. Lo entendía con tal claridad que le faltaba el aire. Te lo prometo, dijo. Tamara asintió. Cerró los ojos y se durmió al instante, como se duermen los niños y los enfermos graves. Se hundió en el sueño. Y la línea verde del pulso en el monitor continuó dibujando sus montañas regulares. Mateo se quedó a su lado, sosteniendo su mano, sin moverse. La operación comenzó a las 8 de la mañana. Se llevaron a Tamara en una camilla, pequeña, pálida, con una bata de hospital azul. Mateo caminó a su lado hasta las puertas del quirófano, sosteniéndole la mano. En el umbral, ella lo miró con sus ojos cafés, en los que por primera vez en 2 días apareció el miedo, real, desnudo, y dijo, no te vayas. Estoy aquí, respondió él. Estoy aquí, Tamara. Las puertas se cerraron. La luz verde sobre la entrada se encendió. Mateo se quedó frente a esas puertas, mirándolas como 30 años atrás había mirado el camino de El Quemado, sabiendo que al otro lado estaba ocurriendo algo sobre lo que no tenía control. Elías estaba sentado en el pasillo, los codos en las rodillas, la cabeza gacha. A su lado, en una silla, su teléfono,
con la pantalla hacia abajo. En 2 días, Mateo se había acostumbrado a que su hijo mirara constantemente la pantalla. Y ahora, el teléfono boca abajo le decía más que cualquier palabra. Elías no estaba para asuntos de trabajo. Elías tenía miedo. Mateo se sentó a su lado, no demasiado cerca, con una silla de por medio. La distancia a la que ambos se habían acostumbrado en esos días. Más cerca que en el coche. Más lejos de lo que le gustaría. 4 o 5 horas, dijo. Constantino Benítez es un buen cirujano. Vi cómo se mueve, cómo sostiene las manos, cómo habla. Tiene algo que no se puede comprar con dinero. Calma. Tamara está en buenas manos. Elías no levantó la cabeza. ¿Siempre hace eso? ¿Juzgar a la gente por sus manos? Costumbre profesional. Las manos no mienten. ¿Y las suyas? Sus manos. ¿Qué dicen? Mateo se miró las palmas. Grandes, secas, con callos de la pala. Él mismo limpiaba la nieve de la entrada de la clínica cada invierno. Con manchas de la edad en el dorso, los 63 años no perdonan. Con dedos largos que alguna vez hicieron un trabajo de filigrana en el quirófano y que en los últimos 30 años habían vendado, palpado, untado, suturado de forma más tosca, más simple, pero con la misma paciencia. Mis manos dicen que soy un cobarde, respondió. Un cobarde que hizo lo único que sabía hacer, curar, mientras su verdadera vida transcurría sin él. Elías levantó la cabeza, miró a su padre y, por primera vez en todo ese tiempo, por primera vez desde que bajó del coche negro frente a la casa de salud, en su rostro no había dureza ni control, solo cansancio. El cansancio de 30 años de un niño que se convirtió en adulto demasiado pronto. Yo construyo puentes, dijo en voz baja. Es mi trabajo. Puentes, viaductos, distribuidores viales. Los diseño, calculo la carga, superviso la construcción. ¿Sabe qué es lo más difícil en un puente? No el tramo, no los pilares. Lo más difícil es el suelo. El cimiento. Si debajo de un pilar hay un vacío, el puente se caerá, por muy bonito que sea. Toda mi vida he construido puentes y toda mi vida he sentido un vacío bajo mis pies. No había padre, había un agujero. Lo rellené con trabajo, con dinero, con proyectos. Me casé, pensé que una familia lo llenaría. No lo llenó. Me divorcié. Nació Nika, y por primera vez sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más firme. Pero el agujero seguía ahí. Se cayó, se frotó la cara con las manos. Lo odiaba. Sinceramente, de verdad lo odiaba. Odiaba a un padre muerto por haberse muerto cuando yo tenía 3 meses y no haber tenido tiempo. Simplemente no tuvo tiempo. Y luego mamá me contó la verdad. Y lo odié aún más, porque usted no murió. Usted eligió. Sí, dijo Mateo. Elegí. Y me equivoqué. Se equivocó, repitió Elías, como si saboreara las palabras. 30 años. Equivocado. 30 años. Equivocado. Sin excusas. Elías se recostó en la silla. Miró el techo. Blanco. Limpio. Sin una sola grieta. No como el de la casa de salud. Cuando Nika me toma de la mano, dijo. Cada vez pienso, nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonaré a esta niña. Nunca. Aunque el mundo se ponga de cabeza. Aunque me amenacen. Prefiero ir a la cárcel que alejarme de ella. No era un reproche. Oh sí, pero no solo eso. Era un juramento. El juramento de un hombre que sabe la herida que deja la ausencia de un padre y que se ha jurado a sí mismo no infligir nunca esa herida a su propia hija. Eres mejor que yo, dijo Mateo. Y eso es mérito de Tamara. Y mío, respondió Elías. Mío también. Y suyo. Se quedaron en silencio. Tras las puertas del quirófano se libraba una batalla por la vida de la mujer que ambos amaban, de maneras diferentes, desde diferentes distancias, con diferentes grados de culpa y ternura. Pero ambos la amaban, y ese, ambos, fue el primer puente entre ellos, tambaleante, frágil, sin barandillas, pero un puente. La operación duró 5 horas y media. Constantino Benítez salió a la 1:30, con el gorro de cirujano puesto, los ojos cansados, pero sin angustia en el rostro. Mateo lo descifró antes de que hablara. Las manos del cirujano colgaban relajadas, los dedos sueltos. Así no son las manos de un hombre que ha perdido a un paciente. La operación terminó, dijo Constantino. La válvula ha sido reemplazada. Hubo complicaciones, tejido cicatricial alrededor de la aorta. Tuvimos que trabajar con más cuidado de lo planeado. Pero el corazón arrancó al primer intento. Está en terapia intensiva. Las próximas 24 horas son críticas, pero soy optimista. Elías exhaló larga y entrecortadamente,
como alguien que había olvidado respirar durante 5 horas. Se recargó en la pared y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron 1, 2 veces, y se controló. Se enderezó y apartó las manos. Tenía los ojos secos. Probablemente no habían estado húmedos desde la infancia. Mateo permanecía inmóvil. Dentro de él, donde durante 30 años hubo un desierto helado, algo comenzaba a derretirse, lenta y dolorosamente, como la primavera en latitudes norteñas. No lloró. No sabía cómo, lo había olvidado hacía mucho. En sus primeros años en el quemado, las lágrimas eran un lujo que el médico de un pueblo vacío no podía permitirse. Pero algo cálido y salado le subió a la garganta y se quedó allí, hecho un nudo. Gracias, le dijo a Constantino. De colega a colega. El cirujano asintió. Le estrechó la mano y se fue. El apretón fue firme. La mano. Cálida. Buenas manos. A Tamara la pasaron de terapia intensiva a una habitación al día siguiente. Por la tarde. Estaba débil. Pálida. Hablaba en susurros. Pero hablaba. Y lo primero que dijo cuando Mateo entró en la habitación fue: «Estás aquí. No te fuiste. Te lo prometí. También prometiste hace 30 años. En la boda, en la salud y en la enfermedad». Él bajó la cabeza. «Tamara, no voy a volver a El Quemado». Ella lo miró largamente, escrutadoramente, con sus ojos cafés de los que no podía esconderse. «Mientes», dijo. «Vas a volver. Allá están tus pacientes. Doña Zenaida con su presión. Zacarías con su rodilla. No los vas a abandonar». Él guardó silencio, porque ella tenía razón. Siempre tenía razón en lo que a él se refería. «Pero vas a venir de visita», dijo Tamara. No preguntó. Afirmó. «Una vez al mes. Los fines de semana. En mi cumpleaños. En los cumpleaños de Elías. En las fiestas. O simplemente porque sí. Vas a tomar ese autobús a la cabecera del que estabas pensando anoche. Y vas a venir. Y seguirás viniendo». «¿Cómo sabes que pensé en el autobús?» «Te conozco desde hace 33 años. Arcadio. El hecho de que no nos hayamos visto 30 de ellos no cambia nada». Él le tomó la mano. «Con cuidado, como se toma algo frágil, algo precioso. Vendré de visita», dijo. Por la tarde, salió al patio del hospital. El aire de octubre olía a humo y a hojas caídas, igual que en El Quemado. Y esa similitud lo golpeó, inesperada y dolorosa. Se sentó en una banca, sacó del bolsillo de su camisa la fotografía de la boda, la de la maleta, la que no había sacado en 30 años. En la foto tenían 33 y 30 años. Jóvenes, ingenuos, felices, convencidos de que la vida era un camino recto y que solo había que caminar hacia adelante. La vida resultó ser una brecha de terracería, con baches, curvas y callejones sin salida. Pero no se había acabado. Eso era lo principal que había entendido en esos 2 días. No se había acabado. ¿Se puede? Elías estaba a su lado. En sus manos, 2 vasos de papel con té. Le ofreció uno. Mateo lo tomó. Elías se sentó a su lado, no con una silla de por medio, como en el pasillo. A su lado. «Nika preguntó por usted», dijo Elías. «¿Dónde está el doctor de las manos buenas?» No supe qué responder. «Dile la verdad». Elías se volvió hacia él. «¿Qué verdad? ¿Qué es su abuelo? ¿Qué se escondió 30 años en un pueblo? Tiene 6. No lo va a entender. Los niños entienden más de lo que creemos. Dile, es tu abuelo. Estuvo mucho tiempo enfermo. No del cuerpo, sino del alma. Pero ahora se está recuperando». Elías guardó silencio, bebiendo su té. Miraba el cielo del atardecer, bajo, nublado, con un claro en el oeste por donde se ponía el sol, tiñendo las nubes de naranja y dorado. «No lo he perdonado», dijo finalmente. «Quiero que lo sepa. No lo he perdonado. Quizás nunca lo perdone. Lo sé. Pero Nika se merece un abuelo. Mamá se merece estar tranquila. Y yo», titubeó, dio un sorbo. «Yo estoy cansado de odiar. Quita demasiadas fuerzas. Y yo necesito fuerzas. Tengo que construir puentes». Mateo sonrió. Por primera vez en 30 años. «Sin dolor. Construyes buenos puentes», dijo. «Hay uno que todavía me cuesta trabajo», respondió Elías, y miró a su padre. «Pero estoy en ello». Se quedaron sentados en la banca, padre e hijo, un viejo médico rural y un joven constructor de puentes, bebiendo té en vasos de papel y en silencio. Y ese silencio, por primera vez, no era un muro, sino quietud. Esa quietud que llega después de una larga tormenta, cuando el viento amaina, los árboles dejan de doblarse, el aire huele a frescura y el mundo,
maltratado, empapado y cansado, comienza a volver a la vida, lenta, cuidadosamente. Mateo Hernández. Arcadio Velasco. Cirujano. Médico rural. Padre. Abuelo. Un hombre con 2 nombres y un solo corazón. Se terminó el té. Arrugó el vaso y dijo en voz baja: «Gracias por haber venido por mí». Elías no respondió, pero su hombro se movió un poco, casi imperceptiblemente, más cerca. Y eso fue suficiente. «Gracias por escuchar hasta el final. Díganme, ¿ustedes lo perdonarían? Si estuvieran en el lugar de Elías, ¿podrían construir ese puente?»